vamos a ver la tercera parte. La tercera parte dice que es el propósito del arrebatamiento. ¿Cuál es el propósito del arrebatamiento? Primero vimos la promesa, amén, vimos la razón y vimos el propósito. ¿Cuál es el propósito del arrebatamiento? Pues el propósito de que usted y yo seamos llevados a la casa del Padre es ese evento glorioso que se llama las bodas del Cordero. La iglesia no se va a casar aquí. La iglesia se va a casar en la casa del Padre. Amén. Si ustedes han estudiado acerca de las costumbres, de acuerdo a la escritura, las costumbres de las bodas de los israelitas, de los judíos, era precisamente que se desposaba a la pareja, el joven, la joven, y el joven entregaba una dote a la novia, pero ella se iba a su casa para prepararse para la boda, hacer el vestido, aprender a cocinar y todas esas responsabilidades de la mujer. Pero el novio se iba a la casa de su padre, y ya sea que en la casa de su padre el padre le permitiera hacer una habitación anexa, o ya sea que el padre de sus mismas habitaciones que tenía le daban para que trajera a su esposa. Esa era la costumbre judía o la costumbre israelita. Pues esa es la figura que está tomando el Señor Jesucristo. Jesús, para el arrebatamiento, tiene un propósito, y el propósito es casarse con su novia en la casa del Padre. A diferencia de aquellos que dicen que la iglesia va a ser arrebatada al final de la gran tribulación, que va a venir en el aire, nos vamos a reunir con Él y ya de hoy bajamos a la tierra, no tiene ningún sentido. Pues si ya viene a la tierra, pues ya llegas a la tierra, te quedas en la tierra con tu pueblo. Pero ¿qué sentido tiene que ya terminó la gran tribulación, nos espera en el cielo, nos juntamos ahí, en las nubes, y ya venimos a la tierra? No tiene ningún sentido, ¿me entienden? Sí, de hecho ellos toman una analogía que es extra bíblica, no tiene nada que ver con la Biblia. Ellos dicen, lo que pasa es que en el pueblo de Roma, cuando un rey conquistaba la ciudad, entonces los que estaban de parte del rey salían a recibir al rey en el camino, y de ahí entraban con ellos a la ciudad. Y la analogía está bonita, suena bien, pero la analogía está incorrecta, porque Jesucristo por su iglesia no viene como un rey con sus súbditos, o para que los esperen como súbditos, no, sino Jesucristo viene como el esposo que viene a traer a su novia, exactamente. No tiene nada que ver esa analogía con el asunto del arrebatamiento. El asunto del arrebatamiento, la razón o el propósito por qué, más bien el propósito por qué hay ese arrebatamiento, porque Jesucristo viene a llevar a la novia, porque se va a casar, porque va a haber una boda allá en la casa del Padre. Amén. Y allá vamos a estar en las moradas. De hecho, esas moradas solo va a ser la luna de miel. Después lo vamos a ver cuando hablemos de las 3 fiestas que hacen falta. Pero la escritura nos dice que entra en tu aposento, escóndete por un momento, hasta que pase la indignación, hasta que pasen los 7 años de tribulación. ¿Bien? Todavía no nos vamos a ir a quedar ya en esas moradas, en esa ciudad grandísima que le va a tocar el piso 2160 kilómetros de arriba. Todavía no, solo vamos a estar para las bodas del Cordero, pero vamos a regresar a la tierra, a celebrar tabernáculos. Eso es glorioso. ¿Amén? Entonces, pero el propósito del arrebatamiento es precisamente para que se celebren las bodas, para que la iglesia se una al Cordero, a Jesucristo, al esposo. Amén. Y Jesús nos va a contar una parábola que prácticamente nos está hablando de este asunto, de las bodas del Cordero. Nos cuenta en una parábola y él dice así, ahí en San Mateo capítulo 22 del 2 al 14, nos hace ver este evento de las bodas del Cordero. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y ahorita vamos a explicar la parábola, pero vamos a ver primero algunas escrituras que muestran a la iglesia como la novia o como la desposada. ¿Sí? Simplemente para comprobar que no estamos haciendo una analogía de mi mismo pensamiento, sino desde el pensamiento de la escritura. Efesios
5, 25 y 27, alguien que me ayude. Y alguien mandó a buscar 2 Corintios 11, 2. Y alguien más me ayuda con Apocalipsis 19, del 6 al 8. ¿Quién tiene Efesios 5, 25 al 27? Amén. Dice, ¿de 25 a 27? Sí, 25 al 27. Amén. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Entonces toma la analogía del matrimonio, se da cuenta, el arrebatamiento tiene una analogía, no del rey que viene por sus súbditos. Por supuesto que Jesús es rey y nosotros podemos ser considerados como súbditos, pero no desde ese punto de vista viene, sino desde lo que es el novio buscar a la novia. Amén. Y San Pablo dice que nosotros debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que se entregó, dio su vida por nosotros, para presentársela como una virgen pura, sin mancha y sin arruga. Amén. Esa es la iglesia del Señor. La sangre del Cordero hizo eso con nosotros. Amén. Nos limpió a tal grado que delante de los ojos de Dios, delante del Señor, somos la iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Amén. Entonces, vemos pues que la iglesia es considerada la novia o la desposada del Cordero. 2 Corintios 11, 2, ¿qué dice? ¿Qué lo tiene por ahí? ¿Qué me ayudas? Amén. Y después alguien que busque Apocalipsis 19, 16. 2 Corintios 11 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Una virgen pura a Cristo. Es decir, que necesitamos ser hallados dignos de escapar de las cosas que vendrán. ¿Cómo somos hallados dignos? Una virgen pura. Amén. Así como el Señor nos llamó a santidad. La palabra santidad hace cosquillas en este tiempo. ¿Amén? Antes hablar de santidad era algo glorioso, pero ahorita decir santidad como que no machea. Pero el Señor sigue reclamando santidad. Muy bien, Apocalipsis 19, del 6 al 8, ¿quién lo tiene por ahí? Apocalipsis 19. A ver, aquí la hermana. Sí. Den el micrófono para que se vea bien en la grabación. Gracias. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén, exactamente. Entonces, esa es la novia, y la novia se va a casar, y las bodas van a ser en la casa del Padre. Y dijimos, ¿cómo es la casa del Padre? Es una ciudad inmensa, ¿verdad? Donde caben todos los millones y millones de personas que han aceptado a Cristo como su Salvador. Entonces, desde esa analogía es que está puesto el arrebatamiento. Desde el esposo o el novio que viene a buscar a la esposa o a la desposada a la novia. Amén. Muy bien. Ahora, Jesús nos va a contar la parábola del rey que quiso casar a su hijo. Amén. Estamos hablando de que este es el propósito del arrebatamiento, para que su hijo se case con su novia. Y dice así el verso 2: que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Quién es ese rey? Acuérdense que esta es una parábola, y las parábolas pues usan figuras metafóricas, ¿sabes? Entonces, ¿quién es ese rey que hizo hacer fiesta de bodas a su hijo? Dios Padre. Dios el Padre, exactamente.
Estas bodas es porque el padre quiso que su hijo consiguiera novia y se casara. ¿Amén? Muy bien. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes eran estos? Los judíos, ¿Quiénes son estos? los israelitas. Los judíos, los israelitas, ¿verdad? Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados. ¿Quiénes son estos? Los israelitas o los judíos: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿De quién están hablando? De los profetas. De los judíos. Amén. Y al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿De qué ciudad está hablando? De Jerusalén, la Jerusalén de Israel. Amén. Fue puesta en ruinas. Año 70 después de Cristo. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Quiénes son estos? Los judíos, los israelitas. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿Quiénes eran estos? Vosotros. Los gentiles, nosotros, ¿verdad? Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Quiénes eran estos? Nosotros gentiles y uno que otro judío. Cuando habla de buenos y malos, está hablando de buenos a los judíos que conocían la ley de Dios, que seguían los mandamientos de Dios y que aceptaron a Jesús como su Salvador. ¿Amén? Uno que otro judío se hizo cristiano. Sí. Bueno, en el tiempo de Jesucristo fueron varios, ¿verdad? Nada más en el aposento alto había 120, y después se convirtieron 3,000, y después 5,000, y así. Entonces, ya aquí hace un solo pueblo de los dos pueblos. Pocos judíos, muchos gentiles. Amén. Entonces, juntaron los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Estos versículos lo único que hacen no es que literalmente alguien pueda entrar a la boda sin estar vestido de boda, sino es advertencia para nosotros. Que no basta con decir soy cristiano, sino que hay que estar vestido de boda. Hay que ser hallado digno de escapar de estas cosas. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? Y esa advertencia pues para nosotros dice: y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es la Gran tribulación. la gran tribulación. Exactamente. Entonces, el propósito del arrebatamiento es que Jesús se va a casar con su novia, la iglesia sensata, la iglesia que está vestido de lino fino, la iglesia que está llena del Espíritu Santo, que tiene buenas obras, las obras justas de los santos. Ese es el propósito, porque Dios el Padre va a celebrar la boda de su Hijo y la va a celebrar en su casa, no aquí en la tierra, en su casa. Ese es el arrebatamiento, ¿ven? Pero es necesario que esté vestido de boda, porque si no el Padre les dirá: atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y a mí me da mucha tristeza porque mucha gente no está poniendo atención a la Escritura, y por mucho que les amemos, si nos sorprende lejos del Señor, esta va a ser la respuesta del Padre: atadle de pies y manos y echarlos a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Eso va a ser un terror, algo espantoso. A mí me da un poquito de risa, hermano, porque en este tiempo dicen que el Apocalipsis los espanta, y algunos no quieren escuchar estos eventos porque los espantan, pero quieren saber que es espantoso. Lo que va a ser. Entrar a la gran
Eso sí es espantoso, terrorífico, horrible. Entonces, el verso 14 dice, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. ¿Por qué pocos son escogidos? Porque pocos deciden servir al Señor. Dios llama a todos. Y uno quisiera que todos se convirtieran al Señor. Uno quisiera buscar la manera de cómo atarlos a la casa de Dios y al servicio del Señor, pero desafortunadamente no se puede, porque cada uno tiene que tomar su propia decisión. Decidirse por Cristo o no decidirse por Cristo. Por eso es que no crea que Dios escoge, porque estás gordito, me caes bien. No, sino que Dios escoge por la entrega. Por eso los llama escogidos, porque ellos son aquellos que se entregan al Señor de todo corazón. Llámese varón o llámese mujer. Amén. Entonces, vamos a recapitular rapidito, ya para cerrar la clase. El rapto, el arrebatamiento, el arrebatamiento tiene 5 partes o 5 figuras para que nosotros entendamos en qué tiempo va a suceder, por qué va a suceder. Hay una promesa que vino del Señor Jesucristo. ¿Amén? Hay una razón por qué es el arrebatamiento, y la razón es que viene la gran tribulación, así que hay que sacar a la novia. Y hay un propósito. El propósito es que la iglesia se va a casar con el Señor, pero no se va a casar en esta tierra, se va a casar en la casa del Padre. ¿Amén? Y nos faltan 2 figuras que son las que vamos a ver en la próxima clase, que es el cómo va a ser el arrebatamiento. Eso va a estar muy interesante. Y el cuándo va a ser el arrebatamiento. ¿Amén? Ya con la escritura nos vamos a situar con mayor claridad. ¿Por qué decimos que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación? La escritura lo revela, solo que hay que estudiar un poquito, analizar un poquito. ¿Amén? Entonces, ese es el asunto del arrebatamiento. Por favor, hermanos, hagamos conciencia de esta situación y busquemos al Señor de todo corazón. Yo sé que hay tribulaciones, necesidades, tentaciones, todo tipo de estas cosas, pero vamos a hacer el consejo del Señor. El reino de los cielos se hace fuerte, se hace violento, tiene lucha, tiene batalla, y solo los violentos. Vamos a pelear con la ayuda del Señor, y vamos a vencer, vamos a arrebatar el reino de los cielos. El sermón pasado, el domingo pasado, yo les decía que uno pensaría que los pastores, los ministros no tienen problemas, no tienen tentaciones, no tienen luchas, pero créanme que también nosotros tenemos luchas, tentaciones, problemas, todas estas cosas, pero nos aferramos al Señor y batallamos, luchamos en el nombre de Jesús y vamos a arrebatar el reino de los cielos. ¿Amén? Muy bien, entonces lo vamos a dejar ahí. Para la siguiente clase pues vamos a ver el cómo y el cuándo. ¿Amén? Muy bien, póngase de pie. Entonces vamos a orar. Son 8:46. Nosotros como Jocal tenemos una reunión rapidita, así que vamos a despedir aquí la clase.